Soy Clara, y usted ya sabe cómo funciona aquí. En este canal no existen personajes ficticios, no existen historias inventadas para entretener. Aquí, usted, nuestro suscriptor, es nuestro protagonista. Cada relato que leo es real. Cada lágrima, cada traición, cada momento de valentía, todo sucedió de verdad y alguien tuvo el coraje de contármelo. Hoy, una historia más llegó hasta mí y prometo, voy a contarla con el respeto que merece, porque su historia importa y alguien necesita escucharla. Vamos allá. Voy a respirar profundo antes de empezar, porque no es fácil contar esto. Todavía no lo es. Me llamo Carmen, tengo 64 años, y hasta hace poco creía que mi vida entera había sido un error mío. Quiero que sepan que no soy una mujer dramática, nunca lo fui. Soy de las que se levanta temprano, prepara el desayuno en silencio, dobla la ropa con cuidado y sonríe aunque por dentro algo duela. Soy de las que aguanta, de las que piensa que el amor se demuestra con paciencia. Eso me enseñó mi madre, y yo lo creí durante 40 años. Todo esto empezó un martes cualquiera. Había cocinado todo el día, arroz con leche, sopa de fideos, el pollo que a Rodrigo le gusta con las papas doradas. Me había levantado a las 7, como siempre, había barrido el patio, regado las matas, sacado la ropa tendida antes de que llegara la humedad del mediodía. A las 4 de la tarde me senté un momento en la silla de la cocina. Solo un momento. Tenía los pies cansados. Y entonces vi el teléfono de Rodrigo sobre la mesa. No lo iba a tocar, nunca lo toco, pero sonó un mensaje y la pantalla se iluminó sola y sin querer vi el nombre. Era el de mi hijo, Diego. El mensaje decía: «Papá, ¿ya hablaste con ella? Necesitamos saber si firma antes del viernes». Leí eso 3 veces. No entendí al principio. Pensé que era algo del trabajo. Rodrigo tiene un pequeño negocio de ferretería y a veces Diego lo ayuda con papeles. Pero algo en mí se quedó quieto, como cuando uno escucha un sonido extraño en la noche y no sabe si fue real. Guardé la pantalla en la memoria y no dije nada. Rodrigo llegó a las 6. Se sentó a la mesa, comió el pollo, me dijo que estaba bueno, vio el noticiero, se fue a dormir. Yo lavé los platos sola, como siempre. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo, pensando en esa palabra, firma. ¿Qué era lo que yo tenía que firmar? Al día siguiente, mientras Rodrigo estaba en la ferretería, revisé los cajones del escritorio. No porque quisiera espiar, sino porque algo adentro me decía que tenía que saber. Encontré una carpeta azul. Adentro había papeles con membrete de un abogado, y mi nombre estaba ahí, Carmen Lucía Fuentes, escrito con letra de imprenta. Era una transferencia de propiedad. La casa, nuestra casa, la que compramos juntos hace 31 años con el dinero que yo heredé de mi padre, la que yo mantuve, pinté, limpié y cuidé mientras Rodrigo construía su negocio. Estaban intentando transferirla a nombre de Diego, sin decirme nada, sin preguntarme. Me senté en el piso del escritorio con los papeles en la mano. Y no lloré, no grité, solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo cómo algo muy viejo dentro de mí terminaba de romperse. Quiero explicarles algo antes de seguir, para que entiendan de verdad lo que sentí ese día. Rodrigo y yo llevamos 42 años casados. Nos conocimos cuando yo tenía 22. Él era simpático, trabajador, hablaba bonito. Me enamoré rápido, como uno se enamora cuando es joven y no sabe todavía lo que cuesta una persona. Los primeros años fueron normales. Tuvimos a Diego, después a Marcela. Yo dejé mi trabajo de secretaria para quedarme con los niños porque Rodrigo dijo que era mejor así, que él traía el dinero y yo cuidaba el hogar. Y yo le creí.
Lo que no entendí entonces es que cuando uno deja de trabajar, también deja de tener voz. No de golpe, eso nunca pasa de golpe. Pasa despacio, en pequeñas cosas, en que un día él decide a dónde van de vacaciones sin consultarle, en que otro día le dice a los hijos, pregúntenle a papá, aunque la pregunta era para ella, en que en las reuniones familiares él habla y ella sirve el café. Yo pensé que así era el matrimonio, que eso era lo normal. Hubo una época, cuando los niños eran adolescentes, en que quise volver a trabajar. Había una farmacia cerca que buscaba cajera. Le comenté a Rodrigo una noche. Él me miró y me dijo, ¿y quién va a atender la casa? Nada más, eso fue todo, y yo no insistí. Ahora, sentada en ese piso frío con los papeles en la mano, entendí que eso había sido el patrón siempre. Él decidía, yo aceptaba, y con el tiempo yo misma había dejado de saber que tenía opciones. La casa era mía, legalmente mía, porque el dinero del enganche lo puse yo, con la herencia de mi papá. Eso estaba en los documentos originales que guardé en una caja de zapatos en el fondo del closet, porque nunca pensé que los iba a necesitar. Los fui a buscar esa misma tarde. Ahí estaban, amarillos, con el papel frágil de los años, pero legibles, claros. Mi nombre como compradora principal. Los saqué con cuidado, los doblé y los metí en mi bolso. Esa noche, cuando Rodrigo llegó, me preguntó cómo estaba. Le dije, bien, y lo dije con una calma que me sorprendió a mí misma, porque ya había tomado una decisión, no por rabia, no por venganza, sino porque por primera vez en muchos años sentí que tenía derecho a defenderme. Al día siguiente salí temprano. Le dije a Rodrigo que iba al mercado. En cambio, fui a la oficina de una abogada que me había recomendado una vecina hace tiempo. Nunca la había necesitado, o creía que no. Se llamaba Doctora Patricia Mena. Tenía una oficina pequeña pero ordenada, con una planta en la ventana y diplomas en la pared. Le conté todo, le mostré los papeles. Ella los leyó despacio, levantó los ojos y me dijo, «Señora Carmen, usted tiene derechos muy claros sobre esta propiedad. Nadie puede transferirla sin su firma, y si alguien intentó hacer eso sin su consentimiento, estamos ante un acto que puede tener consecuencias legales serias». Esas palabras me cayeron encima como agua fría, no porque me asustaran, sino porque de pronto sentí que existía, que mi nombre valía algo, que no era solo la señora que cocinaba y barría y esperaba. Le pregunté qué debía hacer. Ella me dijo, «Por ahora nada, solo espere, no firme nada, y vuelva aquí antes del viernes». Salí a la calle con el sol en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo de verdad. El jueves por la noche, Diego llamó. No me llama seguido, vive en otro lado de la ciudad con su esposa y sus 2 hijos. Viene a veces los domingos, come, habla con su papá y se va. Casi no me pregunta cómo estoy. Pero esa noche llamó. Dijo que quería venir a tomar un café, que tenía algo que hablar conmigo. Llegó al día siguiente en la mañana, cuando Rodrigo todavía estaba en la ferretería. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde yo había estado sentada toda la vida. Se veía incómodo. No me miraba directo. Me dijo, «Mamá, necesito que firmes unos papeles». Yo le puse el café enfrente, me senté y le pregunté, «¿Qué papeles, Diego?». Se movió en la silla. Dijo que era una cosa de herencia preventiva, que era para proteger los bienes de la familia, que el abogado había dicho que era lo más conveniente, que papá ya estaba de acuerdo. No me miraba. Hablaba rápido, como cuando uno sabe que lo que dice no está bien. Yo lo dejé hablar. Cuando terminó, le pregunté, «¿Y Marcela sabe de esto?». Se quedó callado un momento. Luego dijo, «Marcela no necesita meterse en esto». Ahí entendí todo. Marcela, mi hija, la que vive lejos, en otra ciudad, la que llama cada semana, la que siempre me pregunta si estoy bien, si necesito algo, si me tratan bien, la que una vez,
Hace años me dijo al oído: «Mamá, tú te mereces más». A ella la habían dejado fuera. Le dije a Diego que lo iba a pensar, con calma, sin drama. Él se fue con cara de que la cosa iba a ser fácil. Esa misma tarde llamé a Marcela. Le conté todo, sin exagerar, solo los hechos, el mensaje que vi, los papeles, la abogada, Diego. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego Marcela dijo: «Mamá, quédate quieta, yo ya vengo». Llegó el sábado, con una maleta pequeña y los ojos serios. Nos sentamos en la sala después de cenar, cuando Rodrigo se fue a dormir, y hablamos hasta la madrugada. Hablamos de cosas que nunca habíamos hablado, de cómo yo siempre cedía, de cómo papá siempre decidía, de cómo Diego había aprendido a hacer lo mismo, de cómo yo me había ido borrando a mí misma sin darme cuenta. Marcela lloraba, yo no. Yo ya estaba del otro lado del llanto. Le dije: «No voy a firmar nada y voy a hablar con la abogada el lunes». Ella me tomó la mano y me dijo: «Yo voy contigo». Esa noche dormí, de verdad dormí, con una tranquilidad rara, como la que siente uno cuando por fin suelta algo muy pesado que cargó demasiado tiempo. El lunes en la mañana, Rodrigo me preguntó a dónde iba. Le dije: «A unas diligencias». Me miró un momento. Creo que quiso preguntar algo más, pero no lo hizo. Marcela y yo fuimos juntas a la oficina de la doctora Mena. Le contamos todo lo nuevo: el intento de Diego, la exclusión de Marcela, los años de historia detrás. La abogada escuchó con atención. Luego dijo que lo que habían intentado hacer era ilegal, que sin mi firma ninguna transferencia podía hacerse, y que si yo quería, podía iniciar un proceso para proteger formalmente mis derechos sobre la propiedad. Me preguntó si quería hacerlo. Miré a Marcela, ella me miró a mí. Le dije que sí. Esa semana fue extraña. La vida cotidiana seguía igual por fuera. Rodrigo llegaba a comer, yo cocinaba, veíamos televisión, pero algo había cambiado en mí que él todavía no sabía. Yo ya sabía que no iba a quedarme callada para siempre. El miércoles, Diego llamó a preguntar por los papeles. Le dije que lo estaba pensando. Me dijo que había un plazo, que el abogado necesitaba respuesta antes de fin de mes. Le dije: «Entiendo, gracias por avisarme», y colgué. Me quedé mirando el teléfono un momento. Pensé en el Diego de 8 años corriendo en el patio de atrás, en cómo yo lo curaba cuando se caía, en cómo le hacía la lonchera con lo que a él le gustaba, en cómo yo lo había querido tanto, tan completamente, sin pedir nada a cambio. ¿En qué momento se había convertido en este hombre que venía a pedirme que firmara mi propia casa sin explicarme nada? No lo sé. Tal vez nunca lo voy a saber del todo, pero ya no era mi responsabilidad cargar con eso. A fin de mes, la doctora Mena registró formalmente los documentos originales de la propiedad. Mi nombre quedó protegido. Ninguna transferencia podía hacerse sin proceso legal explícito. Cuando Rodrigo se enteró, no gritó, tampoco se molestó de forma exagerada. Se quedó sentado en la sala con las manos sobre las rodillas, mirando el piso. Me dijo despacio: «¿Por qué hiciste eso, Carmen?». Y yo le respondí con la misma calma: «Rodrigo, encontré los papeles, sé lo que planeaban hacer, y nunca me dijiste nada». Él no respondió. Eso también fue una respuesta. Si esta historia te está resonando, si de alguna manera te ves reflejado en lo que estás escuchando, te invito a formar parte de esta comunidad de protagonistas. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí compartimos historias reales de personas que, como tú, decidieron tomar las riendas de su vida. No estás solo en esto. En los días siguientes, Diego vino 2 veces. La primera vez entró enojado. Dijo que yo había complicado todo, que él solo quería proteger el patrimonio familiar, que yo no entendía de estas cosas. Yo lo escuché.
Cuando terminó, le dije, Diego, esa casa se compró con el dinero de mi papá. Siempre fue mía. Solo quiero que eso quede claro. Él me miró como si yo hubiera dicho algo absurdo. La segunda vez que vino llegó más suave. Se sentó, aceptó el café, me dijo que lo sentía, que no había querido hacerme daño, que todo había sido un malentendido. Yo lo miré, vi al hombre que es y al niño que fue, los dos al mismo tiempo. Le dije, te quiero, Diego, siempre te voy a querer, pero hay cosas que no puedo seguir aceptando. Él se fue sin decir mucho más. Con Rodrigo fue más lento, más complicado. 42 años no se hablan en una sola conversación. Hubo noches en que él intentaba hablar como si nada hubiera pasado. Me preguntaba si quería ver tal película, si me gustaba tal cosa que había comprado. Pequeños gestos que tal vez antes habrían funcionado. Pero yo ya no era la misma. No porque me hubiera vuelto fría, sino porque por primera vez me estaba mirando a mí misma con claridad. Un día, mientras tendía la ropa, me puse a pensar en todo lo que había dejado ir. El trabajo que no retomé, los cursos que no tomé, los viajes que quise hacer y nunca hice porque no era el momento, porque no era conveniente, porque había que ahorrar, porque los niños necesitaban esto o aquello. Siempre había una razón para que yo esperara. Y mientras yo esperaba, la vida se iba pasando. Tenía 64 años y sentí que recién estaba empezando a vivir. Le pedí a Marcela que me ayudara a abrir una cuenta bancaria propia, solo mía. Nunca había tenido una. Todo siempre había sido la cuenta de Rodrigo. Ella me llevó al banco un martes por la mañana. Firmé los papeles. La señorita me entregó una tarjeta azul con mi nombre. Carmen Lucía Fuentes. Me la quedé mirando un momento. Marcela me apretó el brazo y me dijo, «Bienvenida, mamá». Esa tarde, al llegar a la casa, puse la tarjeta en el cajón de mi mesita de noche. No porque fuera una cantidad de dinero grande, sino porque representaba algo que no había tenido en décadas. Una puerta que solo yo podía abrir. Hubo un momento difícil, no voy a mentirles. Una noche, como 3 semanas después de todo esto, Rodrigo se sentó frente a mí en la sala y me dijo que quería hablar en serio. Tenía los ojos rojos, creo que había estado llorando, aunque él nunca lo va a admitir. Me dijo que se había equivocado, que Diego lo había convencido de que era lo mejor, que él nunca quiso hacerme daño. Me dijo que me quería, que 42 años no eran poca cosa, que podíamos arreglar esto. Yo lo escuché, y hubo una parte de mí que quiso creerle, esa parte que todavía lo recuerda joven, que recuerda cómo me tomaba la mano antes, que recuerda los buenos momentos que sí existieron y que no hay por qué borrar. Pero también había otra parte de mí que había aprendido a escuchar con más cuidado. Y lo que escuché fue que él no estaba pidiendo perdón de verdad, estaba pidiendo volver a como estaban antes, a que yo siguiera siendo la que aguantaba, cocinaba, cedía y no preguntaba. Le dije, Rodrigo, te escucho, y te creo que no querías hacerme daño, pero lo que pasó no fue solo un error de una vez, fue muchos años de muchas cosas pequeñas, y yo necesito tiempo para decidir qué quiero. Él asintió. No le gustó, pero asintió. Esa noche me quedé dormida antes que él por primera vez en mucho tiempo. En las semanas siguientes empecé a hacer cosas que hacía tiempo no hacía o nunca había hecho. Volví a leer. Siempre me había gustado leer, pero hacía años que no encontraba el tiempo. Empecé con una novela sencilla, de esas que se leen en el sillón con una taza de té. Me inscribí en un taller de manualidades que daban en el centro comunitario, los martes por la mañana. Era una tontería tal vez, pero me gustaba salir, ver otras caras, reírme de cosas simples con mujeres como yo. Conocí ahí a una señora llamada Elvira, que también tenía más de 60 y también tenía sus historias. Nos hicimos amigas. Eso no había pasado en mucho tiempo. Tener una amiga nueva a esta edad
Es un regalo que uno no espera. Empecé a caminar por las mañanas antes del desayuno. 20 minutos, luego 30. El barrio se ve diferente cuando uno lo camina despacio y sin apuro. Pequeñas cosas, pero mías. Un domingo, Diego vino con su esposa y sus hijos. Los nietos corrieron al patio, como siempre. La esposa de Diego me ayudó a poner la mesa. Diego estuvo callado casi todo el tiempo. Después de comer, cuando los niños estaban viendo televisión y Rodrigo había salido al patio, Diego se acercó a la cocina donde yo estaba. Me dijo, en voz baja, «Mamá, ¿estamos bien?» Lo miré. No era la misma pregunta que la otra vez. Esta vez había algo distinto en su cara. Menos seguridad, más duda. Le dije, «Estamos en proceso, Diego. Eso es lo más honesto que te puedo decir». Él asintió despacio. Luego me dijo algo que no esperaba. La abuela de Valeria, la mamá de mi suegra, murió hace 2 años y nunca le preguntaron nada. Nunca le explicaron nada. Solo firmó donde le dijeron. Y después tuvo que vivir en casa de su hija sin nada propio. Se quedó callado. Yo también. Creo que eso fue lo más cercano a un reconocimiento real que Diego me ha dado. No fue una disculpa con palabras grandes, fue solo esa comparación, esa imagen que él mismo había visto y que tal vez recién ahora estaba conectando con lo que había intentado hacerme a mí. No lloré, le puse la mano en el brazo un momento y seguí lavando los platos. Pero algo entre nosotros cambió ese día. Despacio, como cambian las cosas que importan. Con Marcela todo fue diferente desde el principio. Ella se quedó 2 semanas más, me acompañó a citas con la abogada, me ayudó a entender papeles que nunca había leído, me enseñó a usar mejor el teléfono para no depender de nadie para cosas pequeñas. Antes de irse, me dijo, «Mamá, me alegra tanto que no hayas firmado». Le dije, «Yo también, mija, yo también». La vi subir al taxi con su maleta pequeña y la saludé desde la puerta, y cuando el carro dobló la esquina y ya no la pude ver, me quedé parada ahí un momento, en el umbral de mi propia casa. Mi casa, con mi nombre en los documentos, con mi llave en el bolsillo, y sentí algo que no sé cómo describir exactamente. No era alegría grande ni euforia, era algo más quieto que eso, como cuando uno lleva mucho tiempo con un ruido de fondo y de pronto ese ruido para y uno recién se da cuenta de cuánto pesaba. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que encontré los papeles en el cajón. La vida no cambió de golpe, no fue como en las películas donde todo se resuelve en una escena y todos aprenden la lección y se abrazan. No. La vida real es más lenta, más complicada, más honesta. Rodrigo y yo seguimos viviendo en la misma casa. Todavía no sé qué va a pasar con nosotros a largo plazo. Eso todavía no está decidido. Pero lo que sí está decidido es que yo no voy a volver a vivir en silencio. Tuvimos conversaciones difíciles, algunas noches tensas, algunas mañanas en que ninguno de los dos sabía bien qué decir, pero también hubo un día, hace como 3 semanas, en que Rodrigo llegó con unas flores. No dijo nada especial, solo las puso en la mesa y se fue a cambiar. No sé si fue un gesto de amor o de culpa, tal vez fue los dos al mismo tiempo. Las puse en un florero y las cuidé mientras duraron. Eso también es algo que aprendí, que las cosas pueden ser 2 cosas a la vez, que alguien puede haberte fallado y también haberte querido, que uno puede estar dolido y también estar en paz, que perdonar no significa olvidar y que poner límites no significa no querer.
En el taller de los martes, la semana pasada, Elvira me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Estoy bien, diferente, pero bien. Ella me entendió. Las dos nos reímos de algo que no recuerdo exactamente y seguimos con nuestras manualidades. Tengo una libreta pequeña donde escribo cosas, no un diario formal, solo pensamientos, cosas que quiero hacer, lugares que quiero conocer, libros que quiero leer. Esta semana escribí ir al mar. No sé cuándo, no sé con quién, pero lo voy a hacer, porque tengo 64 años y nunca fui al mar sola. Siempre esperé a que alguien quisiera ir conmigo. Siempre acomodé mis ganas a las ganas de los demás. Ya no. No con rabia, no con amargura, solo con la calma tranquila de alguien que por fin se dio cuenta de que tiene derecho a ocupar espacio en su propia vida. Eso es todo lo que quería contarles. Sé que hay muchas de ustedes que se reconocen en alguna parte de esta historia, en esa manera de aguantar sin darse cuenta, en esas pequeñas renuncias que parecen normales, hasta que un día uno mira atrás y ve cuánto se fue quedando en el camino. No les voy a decir qué tienen que hacer, eso no me corresponde. Solo les digo lo que aprendí yo, que nunca es demasiado tarde para saber lo que vale su nombre, para leer los papeles que les ponen enfrente antes de firmar, para pedir ayuda cuando algo no parece estar bien, para tener una cuenta propia, una llave propia, una decisión propia, y para caminar por las mañanas sin pedirle permiso a nadie. Gracias por escucharme. Y esa fue la historia de hoy. Gracias por ver hasta el final. Eso demuestra que usted valora historias reales, no solo entretenimiento vacío. Si le gustó, deje su like y suscríbase al canal, así no se pierde ninguno de los próximos relatos. Y mire, si usted también tiene una historia que contar, no la guarde solo para usted. Envíela al correo que está aquí en la descripción. Puede ser sobre familia, traición, superación, injusticia, lo que vivió y necesita compartir. Yo voy a leerla. Voy a cuidar de su historia con el respeto que merece. Porque recuerde, aquí usted es nuestro protagonista. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, Clara.